David es un tipo serio y como Dios manda y ya se ha asomado al directo, así que mientras se viene o no se viene Paco Cabezas, voy a saludar a David y ahora incorporamos a Paco. David Álvarez, El País, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cómo Pues va bien, la mañana? aquí batallando con la mañana y luchando con el día a día y esperando que Paco se asome por aquí para hablar de los temas del día, que pasan más por... Mira, ahí está Paco por aquí. Digo Sí, que es un los tipo temas, serio también, ¿eh? los temas del día casi que pasan más por Barcelona que por Madrid, pero me apetece también conocer tu punto de vista. Ya está por aquí Paco, ¿eh? Espera, que en cuanto esté, 3, 2, 1... ¡Pam! Ya estamos todos. Paco Cabezas, el periódico de Cataluña, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Qué sueño, ¿eh? Estas horas. El café, las Bueno, ojeras, pero es aquí lo durísimo, ¿eh? bueno es que te puedes traer la tacita de café, Paco, y hablar con nosotros sin ningún tipo de problema. Yo bebo Sí, sí. café, bebo agua, como caramelo sin parar. Soy un poco Ancelotti cuando estoy en el directo de Twitch. Cuando me pongo nervioso, ¡pam! Caramelo para adentro. Así que nada. Oye, Paco, ¿cómo estás? ¿Estás sobreviviendo a todo esto o qué? ¿Cómo lo Yo creo, llevas? ¿Te, yo te creo que no sería compadeces, feliz. David, de Paco con lo que está viviendo estos días o qué? Bueno, no sé si tanto por estos días como por lo que creo que queda, ¿eh? Porque diría que a esto le queda un proceso largo, largo, ¿no? Pero yo es que no Eh, conozco otra realidad que esta. no, no hay. Desde que Ya, empecé es verdad. desde que empecé en el mundo Barça, Sí. han pasado 21 o 22 años, siempre ha habido turbulencias. O sea, lo raro son los tiempos de paz. Lo que Incluso en pasa, la época de Guardiola que se ganaba tanto, también había problemas. Es decir, que al final los grandes clubes siempre van sí, un poco encadenados a eso. sí, lo que pasa es que yo creo que esta vez hay un problema estructural que no había hace 21 años, ¿no? Y que va a condicionar mucho qué puede ser ese club en los próximos años, décadas incluso, ¿no? Entonces, por eso digo bueno, Décadas es muy días duro lo que apretados, sí. dices, David. Sí. Quiero decir, ¿Eh? digo que utilizas la palabra décadas, lo que puede ser el Barça las próximas décadas, es un panorama eh, complicado. Por lo que tú dibujas, ¿eh? Por el término décadas. Décadas es mucho Ya, tiempo. ya. A ver, yo creo que es difícil saber exactamente hasta dónde van a alcanzar las dificultades porque dependerá mucho de en qué momento cambia la gestión del club, ¿no? Porque, bueno, Paco lo conoce mejor, el estado de las finanzas ahora mismo del Barça no es, o sea, yo creo lo más acuciante o lo más grave o lo más decisivo, digamos, no es si puede o no fichar en la siguiente ventana, sino qué estructura de ingresos y de pagos de intereses tiene para las próximas décadas. Por eso digo lo de décadas, porque esa situación me parece muy, muy límite, ¿no? Hay mucha gente de la industria que conoce eso y Paco lo conoce perfectamente, que ve que es una situación de muchísimo, muchísimo vértigo, muy límite. Sí, no, yo coincido. Lo que pasa es que en este club, en el Barça, por desgracia, esto es cíclico. Ya, Antes estábamos hablando de cuando yo comencé en esto. Coincidió precisamente con el inicio del primer mandato de Joan Laporta en 2003. Yo recuerdo aquel Barça que cogió Laporta, que era el Barça de Joan Gaspart, era el Barça de Enric Reina, era un Barça que estaba en bancarrota, era un Barça que apareció un señor con 3 sobres que decía que tenía el gran kit para salvar al club, y el Barça renació de aquello. mm, ¿Pero por qué? Porque Laporta se rodeó de muchos ejecutivos que hoy en día se ha demostrado que eran muy válidos. Puedes irte a Ferran Soriano, puedes irte a Chiqui Begiristain, es decir, incluso tenía de consejero a Johan Cruyff, no tenía de sí, sí, consejero a Rafa Juste, Enric Masip, sí, sí. Deco, que lleva 3 meses como director deportivo. Es decir, yo creo que el gran problema que nos encontramos ahora mismo en este Barça es que está gobernado por una única persona que se deja asesorar por gente que más que aconsejarle, le ríe las gracias.
Y Sí. ese quizás sea el gran problema que tiene este Barça. Dicho esto, hay un problema estructural enorme, como bien estabas diciendo, David, porque parece que no nos estamos dando cuenta, pero el socio, yo no sé si muchas veces vive obnubilado o anestesiado, pero es que el Barça poco a poco se está vendiendo a fondos de inversión continuamente. Lo de las famosas palancas que hemos inventado, esta Sí, sí. palabreja que parece que, uy, qué risa Es nos un da eso de las eufemismo, ¿no? Lo palancas. de Eso palanca es. es un Bueno, eufemismo. sí, pero yo creo que consigue el efecto que se pretendía, que es que la gente se lo toma un poco como a risa, pero que te estés vendiendo el escudo a trozos a fondos de inversión y a bancos, yo creo que a la larga da poca risa, al Sí. contrario. Dicho esto, hay un debate latente y yo creo que además los grandes prohombres del barcelonismo ya se están posicionando, que es en cuanto a convertir al club en sociedad anónima. No sé si el 100%, pero ya se está hablando de un porcentaje, se está hablando de los modelos que tienen en Alemania, por ejemplo, el Bayern de Múnich, Sí. y entonces ahí ya cambia lo que es el Barça. Y eso parece que se está asumiendo, se está aceptando poco a Pero poco. tú ves eso factible a corto plazo, que hay un debate Mm, real en la actual directiva, que sería quien tendría que dar el primer paso, supongo, para eso. Yo solo he escuchado a Jaume Rouras, que es una persona controvertida, que todo el mundo conoce y que sabemos que tiene conexiones muy directas con el Barcelona, pero no sé si es una idea que está germinando en la directiva culé. Miguel Ángel, no es cuando aparecen esos debates, no son casuales. Hay gente que realmente está preparando ese terreno para que sea así. Yo creo que con el gran argumento, con la gran excusa de que, uy, no tenemos dinero para fichar, no somos competitivos, hay que ingresar dinero como sea y cuando sea, pues bueno, pues esta es una fórmula. Vamos a Mm. ingresar mucho dinero porque van a venir una serie de empresas, van a comprar una parte del club y por fin podremos competir contra los clubes Estado, véase los Manchester City, PSG, pero realmente el barcelonismo de verdad pretende eso, quiere eso. No se decía que el Barça era un club diferente, no se decía que el Barça era de los socios, cuando eso ahora mismo es una gran mentira. El Barça no es de los socios ahora. Los socios no tienen ni voz ni voto. Efectivamente, sí que pueden ir a votar, pero eso es suficiente porque al final las actuaciones que se están haciendo los socios no pintan absolutamente nada. Y eso es una desgracia para un club que es de los socios. Sí, sí. No Además yo vaya. creo, sí, sí. Y además yo creo que o sea, los socios tampoco están en disposición o han querido o están a la disposición mental de sentirse muy responsables, porque tampoco les han hecho, por lo que tú dices, porque no tienen ni voz ni voto. Entonces, un sistema de gestión que en otras épocas podía quizá incluir más a los socios hace mucho tiempo, no solo en el Barça, también en otros sitios, ¿no? En Madrid, por ejemplo, por un caso que igual tenemos cercano y se le parece, pues los socios todavía tienen poder, todavía tienen voz, pero la gestión de estos mastodontes no pasa tanto por ahí, ¿no? Y sobre la cuestión de la sociedad anónima, es que yo la verdad que creo, y por lo que comenta la gente que trabaja en el fútbol y que conoce la situación del Barça y conoce la situación del Madrid, no, es que parece que no es tanto una cuestión de si eso es asumible o no, o planteable o no, sino de cuándo va a suceder, ¿no? Eh, bueno, porque en el caso del Barcelona, porque la situación es muy límite, en el caso de otros clubes, pues porque la coyuntura internacional lleva a que el modelo actual, las costuras del modelo actual para competir financieramente con otros clubes es que no dan más, ¿no? Sin poder acudir a los mercados de financiación, pues como puede ser la bolsa o como pueden ser otros, ¿no? El Barça pues, ha acudido a mercados de deuda bueno, pues no son artimañas, pero con imaginación para trocear algunos activos que no parezcan esenciales, pero es que yo creo que es más una cuestión de momento que de si sucederá o no por el punto, sobre todo al que ha llegado ahora mismo el Barcelona, ¿no? Bueno, ahora mismo, en los últimos años. A todo esto, Paco, más allá de esta discusión que está sobrevolando
el Barcelona, también el Madrid, como comentaba David, en definitiva los clubes deportivos. El adiós de Xavi precipitado, con fecha de caducidad, y creo que la huida hacia adelante del técnico de Tarrasa ayer en rueda de prensa, ¿qué lectura haces? ¿Tú crees que Xavi aguanta hasta el 30 de junio o que va a ser difícilmente sostenible? Sobre todo Eh, escuchándolo después del partido ante el Villarreal, ayer en la rueda de prensa previa al partido de hoy. a mí me parece una situación muy surrealista. Lo que vivimos el sábado fue uno de los episodios más grotescos que he vivido en mi carrera como periodista. Un entrenador que dice que se va pero no se va. A ver, o se va o no se va. O sea, esto no tiene vuelta de hoja. Yo dándole vueltas a la situación, coincido contigo mucho, Miguel Ángel, en que posiblemente sea el ambiente irrespirable de aquí a verano, pero luego se me plantea otra pregunta. Si el Barça despide a Xavi Hernández, le tiene que pagar un finiquito. Entiendo. Ahí, y no solo Eso el de suele Xavi. ocurrir cuando tienes un Claro, contrato y te echan, sí, te no es pagan un solo el de finiquito. Xavi, es el de todas esas personas que trabajan en el cuerpo técnico de Xavi, que como bien sabéis, los grandes clubes ahora, los cuerpos técnicos no son de 3 personas como antes, entrenador, segundo entrenador y preparador físico, ahora hay muchísima gente. Un despido siempre conlleva una indemnización. Es decir, y no creo que el Barça esté ahora mismo en disposición de asumir más gastos económicos de los que toca. Por eso yo entiendo que se va a intentar aguantar la situación como sea. Pero claro, es una situación muy poco cómoda. Ayer la rueda de prensa de Xavi, a mí, bueno, es que, no sé, es que incluso hubo momentos en que no sabía cómo calificarla, sobre todo cuando hablaba del tema de las críticas. Ya. ¿Qué entrenador del Barça no ha recibido críticas? Precisamente Xavi es un Paco, futbolista que ha vivido el Paco entorno. David, ¿qué entrenador no recibe críticas? Y cuanto Claro, más gigante es el club, más Mm. críticas recibe. Porque más se amplifican, pero es que precisamente en el Barça venimos de una época de Ronald Koeman. Ojo, Ronald Koeman, el héroe de Wembley, es el Sí, sí. señor que te da la primera Champions. Lo que recibió Koeman y cómo se fue Koeman. Ernesto Valverde. Ernesto Valverde fue despedido cuando era líder de la liga. Estoy de acuerdo en que el equipo a mí no me gustaba cómo jugaba, de acuerdo, pero recibió muchísimas críticas. Es decir, ¿qué entrenador? Incluso Pep Guardiola en sus 2 últimos años recibió muchas críticas. Es decir, yo creo que cuando tú eres un entrenador top, me refiero a un gran entrenador de un gran club, eso también forma parte de tu trabajo. Es decir, Mm. la gestión de las críticas internas y externas, además de la responsabilidad en que el equipo juegue bien. Yo creo que es un cúmulo. Y argumentar absolutamente todos los males en las críticas que en principio, y no hablaba de la gente, hablaba sobre todo de la prensa, ha recibido, no sé, a mí me cuesta de asumir, la verdad. Sí, sobre todo porque el trabajo del entrenador del Barça, pues incluye, como dices, probablemente ese chaparrón permanente de críticas, pero incluye sobre todo conseguir que el equipo juegue mejor, mejorar a los futbolistas, sacar partido a las inversiones y toda la argumentación de Xavi de por qué se encuentran en este punto tiene que ver con las críticas en esta última época, pero tuvo que ver con el sol, con el césped, en fin, con una ristra de cosas que terminan, y me duele un poco decirlo, convirtiendo en meme a una leyenda, ¿no? Porque yo creo que habría estado muy bien y habría sido más justo decir, pues mira, me voy. Primero, pues sí, lo estoy pasando mal, que me parece muy lícito, muy honesto y humanamente además comprensible, y además. muy comprensible y además me parece que probablemente es lo que tiene que hacer él y otros en situaciones en las que eso pasa una factura pues que no quieren asumir o que no pueden asumir, pero también quizá en algún momento tendría que decir, pues es que no veo cómo puedo arreglar esto porque no he podido arreglarlo, porque me parece que más allá de todo, no hay mucho que Xavi haya mejorado desde que llegó, ¿no? Y entonces todo este debate de si las críticas, de no, esto es durísimo, no se disfruta, no tal, lo entiendo, pero me parece que al final distrae de
casi 3 años, ¿no? Porque son, ¿cuántos? 800, no sé cuántos días, son casi 3 años. Y en esos casi 3 años, pues es que hay un desempeño profesional que no digo que justifique las críticas, o la intensidad de las críticas, o el tono de las críticas, o de algunas críticas, pero bueno, que tampoco es para lo contrario, ¿no? Me parece. No sé cómo lo ves tú ahí, Paco. A ver, yo lo que tengo claro es que a Xavi se le contrata principalmente para crear un proyecto nuevo. A Koeman se le criticaba muchísimo, sobre todo el juego. Se le criticaba el Sí. juego. Decían que el Barça jugaba muy mal, que no tenía un plan de partido. Y yo estaba de acuerdo. Y cuando llega Xavi, precisamente que era la metáfora de los mejores años que tuvo el Barça, incluso la selección española, pues uno esperaba un proyecto de juego que tuviera algo que ver, yo no sé si al 100% algo que ver con el cruifismo, con el ADN Barça que tanto se dice, en definitiva, con que el equipo jugara bien, tuviera la posesión del balón, pero no solo una posesión que fuera de esta barroca, sino que tuviera efectividad, que se hiciera la presión bien. Es decir, en definitiva, que el juego fuera atractivo y que hubiera un proyecto a largo plazo. El gran problema que ha tenido Xavi Hernández es que han pasado 2 años y medio, 3, y el equipo no ha evolucionado. De acuerdo, se ha ganado una liga, una supercopa, pero yo todavía soy de los, no sé, me considero de los románticos del fútbol, y a mí los títulos, en definitiva, no me interesan tanto, no me importan tanto. A mí lo que me Vaya interesa es melón cuando veo acabas un de partido. abrir, No, Paco. pero a mí lo que me interesa y lo que yo valoro mucho es que cuando tú subes ahora a Montjuïc, que es un campo además muy desangelado, muy frío, pues que el equipo le dé algún argumento al aficionado para que suba hasta esa montaña y se lo pase bien y disfrute, y no vaya allí, ya no te digo a sufrir, sino muchas veces a aburrirse, que es mucho peor que el sufrimiento, porque ves que no hay un proyecto, no hay una continuidad, no hay una idea de juego marcada. De hecho, a mí lo que me ha sorprendido mucho estas últimas semanas es que Xavi, antes de comunicar el adiós, dijera que el equipo estaba en construcción todavía, pero no estaba en construcción hace 2 años y medio, estamos otra vez en construcción, y al final lo que te vas dando cuenta es que lo de hace 2 años y medio no valía, y lo de hace un año tampoco valía. Y posiblemente este verano el debate vuelva a ser, hay que hacer limpieza en el equipo y hay que hacer un nuevo proyecto otra vez. Pero si Claro. es que el otro proyecto no, es que ni siquiera lo has empezado. Ahí está el Es, problema, yo creo. es que en eso que dices de los títulos, o sea, los títulos importan o dejan de importar o tal, en clubes como el Barça también, yo creo que en parte o en buena parte por lo que dejan, ¿no? Por el escalón que suponen para que a partir de ahí tú puedas seguir en esa dirección. Yo creo que el título de Liga del año pasado para el Barça como institución y el momento que estaba, probablemente no, seguro, fue muy importante, pero me parece que no dejó algo sobre lo que pensaran que merecía la pena seguir construyendo. O sea, la dirección del juego, cómo consiguieron el título, los pilares sobre los que apoyaron, no son lo que tú decías, ¿no? Lo que esperaba el aficionado, o lo que incluso probablemente el propio Xavi esperaba, que fueran los pilares sobre los que construir el futuro. O sea, no querían evolucionar creciendo eso, ¿no? Sino en otra dirección. Entonces, es lo que dices, por eso el primer año se empieza un proyecto, el segundo parece que es otro, ahora parece que ya hacía falta otro, pues por eso, por la falta de ver hacia dónde, ¿no? Y eso es responsabilidad suya. Pero es que ahora que No, comentabas un esto, David, segundo, Paco. Una cosita solo. ¿No creéis que ha faltado un poco más de sinceridad? Ya no digo de Xavi, sino desde más arriba, probablemente desde la presidencia del Barcelona, y decir, eh, el momento del club es este, el momento de la plantilla es este, eh, no podemos competir por según qué cosas. Estamos en un proceso largo, porque cuando llegamos la herencia era la que era, etcétera, etcétera. ¿No crees que ha faltado ese punto, David, Paco, de sinceridad muy duro para el aficionado del Barcelona? Quiero entender, porque te digan, oye, no podemos competir por ganar la Champions en agosto, debe ser un palo, pero sí necesario para que las expectativas de la gente pues estuviesen en otro punto. no sé, yo creo que en el fútbol, sobre todo los grandes clubes, eso es prácticamente imposible de decir. Está prohibido el fracaso, está prohibido perder títulos, está prohibido que te vaya mal en la vida.
No está bien visto. Volvemos al esto es lo que hay de Koeman, ¿no? Un poco. Yo recuerdo también, no sé si era, no recuerdo si era Dusko Ivanovic, un entrenador del Barça de básquet en su época, que también vino a decir una vez que no podía ganar y lo despidieron. Es decir, un entrenador del Barça, yo entiendo que eso no se pueda decir de cara a la No, galería. por Es eso duro, es hablaba duro del que no pueda ser presidente y no sincero. tanto del entrenador, ¿no? Claro, es que probablemente... Que el referente, que es el presidente, salga y diga, oye, la situación es esta y ahora estamos así. Dadnos un margen de tiempo, sé que puede ser duro, pero no podemos luchar contra... Ya no voy a decir el Madrid, porque si dice eso, probablemente cuando sale de la sala de prensa ya está fuera, ¿no? Pero no podemos competir contra el Paris Saint-Germain, contra el Manchester City, porque la situación del club ahora no nos lo permite. Es que eso sería lo más sano, pero es que posiblemente el proyecto del Barça, de este Barça actual de Joan Laporta, sea una ensoñación. ¿Sobre qué se ha basado? Es que Joan Laporta es el presidente que dijo que iba a renovar a Messi con un asado. Sí. Las bases de este Barça, es la ilusión. Si tú le quitas a la gente esa ilusión, ya sea ficticia, ya sea de verdad, se queda sin nada, al menos en este Barça de ahora, porque no hay una base. No hay una base ni institucional, ni económica, ni deportiva. Solo queda la ilusión. Si le quitas la ilusión, estás muerto. Ese es el problema. Sí, lo que pasa es que yo tengo un poco la sensación de que los últimos años del Barça, y de manera más o menos acelerada, esto es como una especie de estructura piramidal, ¿no? De las que acaban mal. Y porque cada vez necesita que entre más para alimentar lo que sale, cada vez se descapitaliza más y hay un momento que eso se derrumba, ¿no? Entonces es verdad que durante un tiempo el fútbol tiene esto, de que el juego, el campo, los jugadores como en el pasado pueden sostener ese punto de ilusión, pero claro, yo creo que llega un momento en el que todos sabían que en algún punto tenía que pasar, ¿no? Porque esa es la estructura, se va vaciando, cada vez necesitamos vender más para comprar sobrepagando a algunos jugadores que tampoco nos convencen demasiado y quizá, o sea, yo entiendo que para un entrenador es muy difícil eso que decías, ¿no? De decir la verdad, ¿no? Pero por eso estoy de acuerdo con Miguel Ángel en que me parece que eso le tocaba a la puerta y aparte creo que lo tenía muy fácil porque tenía alguien muy claro a quien echarle la culpa y a quien creo que nadie iba a defender, ¿no? que era Bartomeu. O sea, tenía un relato muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, ahí había dos caminos, la verdad, y un poco de heroísmo y vamos a arreglar lo que este hombre nos dejó y tal y cual, o bueno, vamos a seguir, yo arreglo a Messi y si no, pues ya veréis y tal, ¿no? Y este segundo camino creo que es como acelerar con el coche sin frenos, sabiendo que te la vas a pegar. Pero bueno, pues oye, mientras igual te diviertes, supongo, ¿no? Bueno, yo creo que el fútbol también ha cambiado. El Barça en los últimos años ha pasado por varios periodos de crisis y aquellas épocas de las pañoladas, yo no sé si es porque la gente ya no va con pañuelos en el bolsillo o simplemente porque hemos convertido los campos en espacios para turistas. Es decir, el Eso socio es otra de... reflexión a hacer, ¿eh? Sobre todo en Claro, los grandes estadios. ha cambiado mucho los ambientes en los grandes estadios. Ni siquiera en las épocas más duras de Bartomeu vi yo una gran pañolada, nunca. Puede haber pequeños grupos que se quejen, pero una gran revolución en el estadio yo no la veo precisamente por eso, porque el ambiente es que es muy diferente. Una a veces va a un campo de fútbol y parece un parque de atracciones. Es decir, no se palpa eso. Pero sí que es verdad que tengo curiosidad por ver si los grupos de animación y demás apoyan a Xavi. Porque Xavi sí que es verdad que siempre que sale en rueda de prensa dice que él en la calle nota muchísimo apoyo, que las críticas vienen solo sobre lo centra la crítica en la prensa. Pero sí, tengo curiosidad por ver cómo va a resultar, pero yo creo que los jugadores también se están jugando muchísimo porque la imagen que dejó sobre todo los últimos 10 minutos de la última derrota contra el Villarreal,
quedan muy, muy, muy señalados los futbolistas. Y yo creo que ellos también deberían tener cuidado porque posiblemente también empiecen a recibir ahora. Sí, 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 es muy posible. Y es verdad que es un día un poco para ver hacia dónde va el dedo de la grada, ¿no? O sea, si Xavi con esto ha conseguido destensar tanto que ahora le entra un poco hasta la ternura al público, ¿no? Y entonces se dirige o contra el presidente o contra los futbolistas, o cómo es el juicio de Xavi. Aunque yo tengo la impresión, no sé tú ahí, Paco, que estás más cerca y lo ves más de cerca, que hay que es un momento muy importante de ver cuánto del apoyo social o del calor se conserva, ¿no? Porque había una cosa que me llamó mucho la atención del mensaje de Laporta al día siguiente del anuncio de Xavi, es la parte final, ¿no? Yo creo que es un vídeo como de 4 minutos y hay casi un minuto que dedica a venid por favor al estadio. Sí, sí. Entonces, justo después de hacer una mención además tenemos el control institucional, económico y social del club, ¿no? Sí, Entonces, sí. tengo la impresión de que, no sé ahí cómo se ve, de que detectan un momento clave de viraje de si la gente ya se rinde y le da un poco más todavía la espalda al equipo, que lo que estamos viendo de las dificultades de subir hasta allí, del ambiente del estadio, de las asistencias, o consiguen conservar un poco eso y esa también ha sido, yo creo, siempre buena parte de la fuerza del propio Laporta, ¿no? Ese apoyo social, ese tirón suyo, ¿no? No sé, ¿cómo ves tú Sí, sí. este momento? Posiblemente yo creo que si hay una gran revolución del barcelonismo, no va a ser dentro del estadio. Yo dentro del estadio la verdad es que me cuesta mucho verla. Incluso esta semana vi que se había hecho como algún vídeo diciendo Barça sí, Laporta no, pero yo estaba en el campo, ni siquiera intuí eso. Me cuesta ver eso, pero sí que considero que esta directiva ahora le están comenzando a ver las orejas al lobo y que posiblemente ese gran respaldo social que tenían cuando se ganó las elecciones, basada en esa ilusión generada, muchas veces ficticia, otras veces, bueno, pues te podía tener un punto de verdad, pero luego se ha demostrado que no era tanta. Pero yo creo que eso se está perdiendo un poco a poco porque la gente está desilusionada. Yo diría que más que enfado hay desilusión, hay hartazgo, la gente se está despegando mucho del equipo. Y eso es incluso más nocivo, que la gente se te separe del equipo y Claro. del club. Pero no veo un ambiente revolucionario. Ni siquiera la gente se levantó en armas cuando se fue Messi. Messi. O sea, ya no te estoy hablando de cualquiera, cuando se fue Messi. Pues la gente lo asumió y ya está, pero te vas despegando y eso es mucho más complicado y es mucho más pernicioso que la gente se aleje del club y del equipo. David, que llevamos 2 semanas de tertulia, tú estás muy tranquilo, porque comparado con Barcelona, a 600 kilómetros, todo es una balsa de aceite. Sí, 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 la verdad que ahí sí que estoy de acuerdo en cómo empezaste diciendo que Paco tenía un momento complicado, ¿no? Sí que parece que por aquí está todo más tranquilo, al contrario que hace un año justo, ¿no? Enero del año pasado fue un momento bastante tenso y el contraste es tremendo, ¿no? Porque hace un año de lo que se hablaba era del final de Ancelotti, de que había encontrado la salida de Brasil, de la pérdida de confianza en el técnico, después de la Supercopa, precisamente, ¿no? Cuando el Barcelona le ganó la final en Riyadh. Y sí, o sea, un año después, incluso pasando por un 4-0 en el Etihad, incluso pasando por eso, el club no se ha desestabilizado, que es algo que no sé, 10 años antes a mí me parecería impensable, ¿no? Entonces, sí, el contraste es verdad que hay que mandarle un abrazo a Paco estos días. A mí es que me gusta la marcha, ¿eh? Bueno, Me gusta, me no te gusta. queda otro remedio, me parece. Pero yo creo que esto suele pasar siempre, o casi siempre, o al menos es la perspectiva que tengo desde Barcelona, que las crisis en el Madrid se soportan mucho mejor.
yo creo que también tiene ahí mucho que ver con que nadie discute nada Florentino. O sea, en el Real Madrid está gobernado por un presidente que no tiene oposición, ni siquiera en los últimos años ha habido elecciones. No se discute ese poder. Y luego, además, tiene una grandísima ventaja, que tiene a Carlo Ancelotti, que es un entrenador que sí que sabe gestionar las emociones, ya sea las internas y las externas, las del vestuario, que al final es lo más importante en un gran club. Dicho esto, a mí no me gusta cómo juega el Madrid. No me está gustando. Hablábamos antes del romanticismo, de que un equipo te atraiga. Sí, el Madrid está sacando los partidos adelante, pero en cuanto a atractivo de juego, a mí no me deja pegado en la pantalla. Sí que tiene una grandísima virtud, que es que acaba sacando siempre los partidos, y al final los grandes equipos también son eso, es en los momentos de dificultad salir adelante. Pero cuanto a atractivo, bueno, yo prefiero ver un partido del Girona, sí, segurísimo. Puede ser. Es verdad que tuvo un momento en noviembre y diciembre bastante más brillante que ahora. Enero, en cuanto a juego y atractivo, sí que me parece que ha bajado un poco. Pero es lo que dices, conserva ese punto, no sé si loco, heroico o lo que sea, de después de verse perdido o de ponerse en disposición de estar perdido, que es lo que le pasó, por ejemplo, en casa en el último partido contra la Almería, que se lo hizo él solo. Luego ser capaz de, después de todas, no sé, 60, 70 minutos de siesta y un poco de desastre, de todavía darle algo a la afición para que se vaya con una emoción y una especie de alegría, y pensar que ha pasado por algo que merecía la pena, ¿no? Es paradójico que haciendo algo muy mal luego consiga dejarle algo bueno, ¿no? a la gente. Es verdad que no está jugando tan bien ahora, que no es tan atractivo, pero sí que creo que eso, noviembre, diciembre, alcanzó un punto muy interesante, y yo creo que esto tiene que ver también con los picos de la preparación física y cómo está montado, y cómo es el calendario de enero, y cómo es lo que hay a partir de febrero, y la importancia que el Madrid le da a esto, ¿no? Entonces, en enero es verdad que el Madrid suele bajar. Ahora hay que ver si vuelve a subir, ¿no? Si no, pues será lo que dices hasta el final. De todo eso hablaremos la semana que viene, porque se nos agota el tiempo y Paco tiene una reunión a la que no puede faltar. David Álvarez, El País, Paco Cabezas, El Periódico de Cataluña, gracias por vuestro análisis de la actualidad. La semana que viene más, a ver si conseguimos la semana que viene hablar de algo que no sea Xavi Hernández. Lo veo complicado, pero a ver si lo conseguimos. Un abrazo, chicos. Sí. Un abrazo, cuidaos. El gran Paco Cabezas, el gran David Álvarez en directo aquí en La Romaneta para hablar de la situación, sobre todo del Fútbol Club Barcelona. Saca la panoja MA y quédatelos más tiempo. Esa es la idea. Esa es la idea, pero también dependerá de vosotros, de cómo respiréis, de si os gusta, si no os gusta esta tertulia, etcétera, etcétera. A mí me gusta. Me parece que Paco y David, que sabéis que son los cronistas respectivamente de Real Madrid en El País y de Fútbol Club Barcelona en el Periódico de Cataluña, tienen una visión de la actualidad, del día a día, etcétera, etcétera, que a mí me parece un lujo, pero esto va como va. A lo mejor lo que a mí me gusta no os gusta a vosotros, y este canal está pensado para que me guste a mí en primer lugar, pero también para que le guste a la gente. Si no os gusta a vosotros, pues imagínate qué problema tenemos.